Saludos y muy buenas noches. Son las 10:23. Estamos en directo desde el Correo de Andalucía Televisión. Como le veníamos anunciando, tenemos una mesa de contertulio muy bien cualificada para abordar un asunto que creo que es de su máximo interés. José Manuel Echevarren, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Él es doctor en Sociología. Elizabeth García, tocaya, muy buenas noches también. Buenas noches. Elizabeth ya es secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras de Andalucía. Mi compañero José Álvarez, periodista y profesor también. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. El placer de verdad es mío. Y José, es que lo hemos hecho al revés, es decir, el que estaba diciendo mi compañero, ¿vale? Que es José Gallego, periodista del Correo de Andalucía. Muy buenas noches también, muy buenas José. noches, Le tengo que agradecer también personalmente que es el día de su cumpleaños y lo he elegido para estar aquí con nosotros. Así que de verdad felicidades. Muchas gracias. ¿Vale? La primera pregunta que quiero lanzarle a la mesa y luego ya pasaremos a hablar con Chantal de la Cruz, que la tenemos en las redes sociales, es un titular de posicionamiento. Empezáis por donde queráis. ¿Generación perdida o desperdiciada? ¿Quién empieza? Pues paso palabra. ¿Paso palabra? Empezamos por ti, Pepe. Yo creo que somos muy dados a buscar titulares y a exagerar las cosas, a llamar a una simple boda del siglo o a un partido de dos equipos de fútbol el partido del siglo. Llamar a la generación actual de jóvenes la generación perdida, no es, aparte de inexacto, yo creo que es injusto, sobre todo para quienes tenemos memoria y recordamos otras juventudes que lo han pasado bastante peor y han vivido en momentos infinitamente peores que los que nosotros tenemos. Yo creo que no, simplemente el país está viviendo momentos malos, todos, y el sufrimiento y los problemas son generales para toda la sociedad, pero esta juventud es la juventud evidentemente mejor formada que ha habido en la historia de España, mejor preparada, y es sin duda la gran esperanza de salir adelante que tiene este país. Así que, en modo alguno... Ni perdida ni desperdiciada. Ni desperdiciada ni perdida. Y si se ha perdido un poquito, yo creo que vamos a encontrarla y vamos entre todos a buscarle una salida, sobre todo en el tema que yo creo que más preocupa a los jóvenes, que es el de encontrar su primer empleo, o si tienen el primer empleo, no perderlo. Yo debo discrepar. Creo que es una visión muy positiva la que tiene mi compañero de mesa sobre la situación. Efectivamente, si miramos para atrás, siempre vamos a encontrar un momento de la historia en el que las cosas fueron peor. Pero yo creo que en el periodo, por lo menos en el periodo democrático, pues al menos las perspectivas de futuro nunca han estado tan negras para la juventud. Yo no sé si desperdiciada, si perdida. Desde luego la juventud está desaprovechada y yo diría que derrochada. Es decir, tenemos a miles de jóvenes, como tú muy bien decías, que son los mejores formados que tiene España o que ha tenido España, y que se están marchando a montones. Se nos están yendo a trabajar fuera, a capitalizar esa inversión que ha hecho España en ellos, en la formación en otros países, y creo que es una sangría que este país no se puede permitir. El gasto en la educación que se está dando es muy grande para permitirse el lujo de perderlo, por no hablar del drama humano que supone la situación laboral tanto dentro del país como fuera, ya sea trabajando aquí con las condiciones a las que se tienen que enfrentar hoy en día los jóvenes, que desde luego son lamentables, las condiciones laborales, digo, o fuera teniendo que renunciar a la posibilidad de formar lo que, en fin, lo que todos aspiramos, ¿no? Formar una vida, una familia en tu país. Pues yo diría que es un drama que efectivamente no es cuestión de un titular, es una realidad que se nos derrumba día a día encima. Efectivamente es una realidad la que tenemos en este momento, de una situación de precariedad y de grave preocupación por la situación de los trabajadores, en este caso en Andalucía. Yo no considero que la juventud sea una juventud perdida. Quizás en algún momento pueda entenderse desaprovechada. Eso también va a depender, por supuesto, de lo que se realice por parte de los gobiernos, de las administraciones y, por supuesto, de las empresas. Y también hay que tener en cuenta un elemento, es que en estos momentos que hablamos de desempleo juvenil llevándonos las manos a la cabeza, no podemos olvidar que hace 5 años, quizá en un momento en el que había una situación económica mucho más boyante, la situación de precariedad juvenil que teníamos en el mercado laboral era abrumadora.
En estos momentos hablamos de una tasa de desempleo juvenil del 45%. En el 2007 hablamos de una tasa de paro juvenil del 15%, superior a la media europea. Es decir, nosotros tenemos un problema de condiciones laborales y de un paro estructural que no se ha solucionado en épocas de bonanza y que lo que hay que hacer es poner los medios ahora para desarrollarla y para evitar que esa generación efectivamente se pueda considerar perdida, desperdiciada, y que es una cuestión de futuro, ¿no? De futuro no solamente de esa persona joven, ¿no? Sino una condición de futuro de un país, que es el que tiene que aprovechar ese capital humano. José Manuel. Bueno, pues yo como titular diría juventud adaptable. Considerando el marco de la crisis, yo creo que podríamos abordarlo de dos maneras, una crisis coyuntural, y en este caso igual podríamos hablar de profundizar un poquito más en los valores que caracterizan a esta generación en particular. Si entonces si pensamos que la crisis va a acabar enseguida y todo volverá a la, entre comillas, normalidad, podríamos entonces hablar de una juventud quizás hedonista, podemos hablar después. Si pensamos que esta crisis, como algunos propugnan, es realmente un cambio de paradigma, podríamos hablar entonces de las facilidades que va a tener la juventud para adaptarse a una nueva sociedad de la que quizás están llegando ya ciertas ideas, ¿no? Ciertas realidades que estamos viendo poco a poco. De todas maneras, yo creo que realmente a día de hoy son las personas de más de 50 años las que tienen un problema, más que los jóvenes, en el ámbito laboral. Y yo diría un par de cosas que igual podemos profundizar después. No creo que el paro juvenil sea un problema, aunque lleguemos al 60% de paro. Y yo tampoco diría que la juventud actual es la mejor preparada. Eso sí, por primera vez en España hemos tenido un número razonable, muy amplio, de jóvenes muy bien preparados. Pero decir que esos jóvenes, que son muchos, cuantitativamente es cierto, son cualitativamente mejor preparados que generaciones anteriores, yo lo pondría en tela de juicio. Desde luego el debate empieza a estar servido. Chantal de la Cruz es nuestra compañera periodista que está como gestora también de redes sociales. Muy buenas noches, Chantal. Buenas noches, Eli. Podemos adelantar ya, además de que tenemos una nueva forma para comentar todo lo que se va a decir en el debate, tenemos un número de teléfono para que además del Twitter y del Facebook empiecen a comentar, que es el 618 29 91 94, además de las redes sociales. Y tenemos que decir que el Twitter ya tiene un titular. Por ejemplo, Pilar nos comenta que nuestros jóvenes necesitan que toda la sociedad se ponga las pilas y busque soluciones sin ideología. De momento, esta es la voz que tienen los ciudadanos en Internet. Las ideologías nos están jugando una mala pasada en este sentido, en la búsqueda de soluciones de los problemas de los jóvenes. Cuando estaba diciendo el sociólogo, no es un problema el paro juvenil, no has visto la cara de Elizabeth, pero te ha mirado diciendo, perdona, que me lo expliquen. Y seguramente habrá miles de personas que nos están viendo diciendo, yo no sé qué estarán haciendo los demás, pero yo estoy loco por encontrar empleo. Os pregunto, ¿es una sensación de que de verdad hay una generación que está acomodada esperando un estado de bienestar y no apostando, o realmente es lo contrario? Y de verdad me gustaría que, escuchándonos todos, pero que hubiera debate en la mesa. Yo si puedo apuntar antes de que apuntar. Se me echen encima por decir que el 60% de paro entre los jóvenes no es un problema, bueno, decir que es un problema evidentemente para todas las personas que estén en paro. ¿Por qué no es un problema? Sería la pregunta. No es un problema de los jóvenes, es un problema... todos los países europeos, excepto en 3, la tasa de paro de los jóvenes es siempre el doble que la tasa de paro de la media nacional. Entonces, si en Andalucía tenemos una tasa de paro cercana al 30%, es natural que tengamos una tasa de paro entre los jóvenes rayando el 60%. No es un problema el que haya un 60%, evidentemente al que le toque es un problema. Pero no es un problema de la juventud el tener tanto paro, es un problema que la media nacional o la media andaluza tiene mucho paro. No se trata no es solo buscar soluciones al problema del paro en la juventud, es buscar soluciones al paro estructural que va a tener, siempre tenemos un paro alto en España, Andalucía o España. Esos 3 países que no tienen paro, que no tienen una tasa doble de paro, son Alemania, Austria y Holanda. Y los 3 no tienen esa tasa de paro por el sistema educativo que tienen, por la gran apuesta por la FP a edades muy tempranas. Ojo que eso también tiene consecuencias negativas al hablar de movilidad social. Pero es un poco lo que comento, ¿no? El 60% es muy malo, pero es lo normal si tenemos una tasa de paro que se acerca al 30%. Creo que
desde un punto de vista quizá estadístico o de análisis incluso macroeconómico, se pueda llegar a la conclusión de que efectivamente está dentro de lo normal. Si tú tienes una tasa de paro del 30%, pues en la juventud lo duplica. Sin embargo, claro, hay que entrar rascar un poco y entrar en los números, ver las historias que hay ahí dentro y analizar si realmente es un problema ya no solo para los jóvenes, sino para la sociedad. El CSIC calcula que durante la crisis han ido de España 700.000 personas, la mayoría de ellas jóvenes, y calcula que volverán aproximadamente un 20 o un 50% en los primeros 5 años, que los demás no van a volver. Perder una parte importante de la juventud no es un problema exclusivamente para ellos y para sus historias personales, que ya de por sí es dramático. Es un problema para la sociedad, porque eso desequilibra cualquier sistema de seguridad social, por ejemplo, para el futuro. Bueno, evidentemente el hecho de que las tasas de paro juvenil sean de ese porcentaje, evidentemente va unido a la situación de desempleo general que tenemos en Andalucía o en España, ¿no? Efectivamente es un problema que va más allá de lo que es la perspectiva de la persona joven, es un problema estructural, efectivamente un problema de país, de conjunto, ¿no? Hay que darle una respuesta al desempleo en general. De hecho, es evidente que una salida de la crisis, una salida de esos niveles de desempleo, no solamente se pueden dar porque pongamos unas medidas o un plan, una estrategia de empleo para las personas jóvenes, tiene que ser una estrategia mucho más amplia, ¿no? Pero también es cierto, en los ejemplos que tú has comentado de Alemania y de Austria, bueno, que hacen una apuesta fuerte por la formación, por unir un poco lo que habéis comentado los dos, ¿no? Efectivamente, se está produciendo unas tasas de paro altas, se están produciendo unas tasas de actividad bajas, es decir, van bajando porque la gente va saliendo fuera. En el caso de los jóvenes es alarmante que en apenas 4 años habríamos quintuplicado o en 6 veces haya salido el número de personas jóvenes de Andalucía, ¿no? Estamos hablando de casi 4.000 personas al año, y que esas personas tienden a emigrar porque consideran que fuera tienen más opciones. Tú estabas comentando el tema de Alemania y la formación a nivel de unas edades mucho más tempranas, y yo, si me pongo a ver convenios, por ejemplo, que se han firmado con España por parte de Alemania, buscando esos convenios, esas formas de integrar jóvenes allí, porque parece que nosotros tenemos más salidas allí. Jóvenes muy cualificados. Sí, pero es que después te encuentras que esos convenios es para personas que tienen formación en mecánica, formación en pintura, formación en albañilería, es decir, también hay que tener claro y hay que decirle claramente a las personas que se van a ir fuera que tienen que tener muy claras cuáles van a ser sus condiciones laborales, que han estado aquí muy formadas, van a salir fuera, nosotros vamos a perder a esas personas y a esa cualificación ese dinero que hemos aplicado en esa formación, y que ellos no van a tener a lo mejor un futuro mejor. Es que también hay que ver cuáles van a ser sus condiciones de vida en estos países y si después van a poder volver. Es que yo no pienso que las personas jóvenes todas quieran salir, el que quiera salir efectivamente puede hacerlo, ¿no? Déjame, Eli, que te dé un titular y comente 3 cosas que se han dicho aquí que me preocupa, ¿eh? Que me preocupa. El titular lo dio hace poco el Ministerio de Educación en una nota de prensa que decía que mientras que la tasa de paro para el conjunto nacional era del 25%, para un universitario del 15%. Es decir, una formación universitaria no es un seguro de empleo, como pudo ser en algún momento, pero sí, de alguna manera, te cualifica más. Es un colchón y, sobre todo, el universitario es una persona a la que le hemos enseñado no solo a aprender, sino a aprender. Y que además ahora le estamos también enseñando en la universidad a emprender. Y además tiene estructurada su mente y su formación de una manera que es una persona más crítica, más reflexiva y tiene capacidad para desarrollar un autoaprendizaje a largo recorrido. Estamos hablando de una situación que evidentemente no va a durar décadas, sino que posiblemente se pueda resolver en unos años. Con lo cual, la formación es un seguro. Si no un seguro a todo riesgo, sí por lo menos es un seguro importante. Y 3 cosas que se han dicho que me preocupan un poco. La primera, la gente que sale fuera. Si esa salida al exterior es una salida, como decía mi rector la semana pasada, es una salida no coyuntural, sino que se prolonga en el tiempo, evidentemente es preocupante. Pero siempre será mejor salir como médico, como ingeniero,
como enfermero, como enfermera, que no como salía la generación de mis padres y de mis abuelos para ir a trabajar a Alemania, para ir a trabajar en Suiza o para ir a trabajar en cualquiera. Es decir, siempre tendrás muchas más posibilidades. De ahí también he escuchado otra idea que puede dislocar un poquito las cosas, que puede decir, oye, hemos sobreformado o sobrepreparado a esta generación que luego se nos va, y puede entenderse que hemos perdido el dinero, hemos perdido el tiempo, con lo cual la deducción que podríamos obtener de forma peligrosa es decir, oye, vamos a invertir menos en educación y vamos a formar menos gente, con lo cual vamos a ver a quién retiramos de la formación superior, de la formación universitaria. Y luego mi compañero José Manuel ha dicho que él no piensa que esta sea la generación mejor formada. Cuando yo ingresé en la universidad, estudiábamos entonces, había 3 facultades solo de periodismo. Seríamos unos 200.000 universitarios en toda España. Hoy hay 1,5 millones de universitarios. Evidentemente, por lo menos en cantidades, en número cuantitativo, tiene que haber gente mejor preparada. Y sí has dicho una cosa que me parece fundamental, y es que esta es una generación, una capacidad de adaptación, de polivalencia bárbara. La Fundación Telefónica anunciaba hace poco unos datos que son absolutamente sorprendentes. En 10 minutos, solo 10 minutos, que llevamos aquí bastante más de 10 minutos, se produce y se genera en todo el mundo tanto como conocimiento como el que existía hasta 2008. Es decir, es una generación que se tiene que adaptar, que tiene que tener una formación muy flexible para ir a un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Y luego, déjame que por último, dé un dato. Hay 600 enfermeros y enfermeras sevillanos trabajando fuera de España que se han ido en los 2 últimos años. Lugares de destino: Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Abu Dhabi. Los últimos han ido a Noruega. Todos se han ido con unas condiciones económicas bastante buenas y la mayoría de ellos, al poco tiempo que llegan, consiguen liderar sus equipos de trabajo porque tienen una excelente formación. Pues bien, si España estuviera en el índice medio europeo de enfermeros por 100.000 habitantes y Andalucía estuviera en la media de España, no solo no sobraría ningún enfermero, sino que nos faltarían enfermeros. Este debate es muy amplio, os estoy viendo a todos con muchas ganas de participar. Ahora vas tú también, José, pero Chantal de la Cruz tenía algo que aportar desde las redes sociales. Chantal, cuéntanos. Efectivamente, sobre todo han felicitado al profesor Echavarren por fomentar la formación profesional en los más jóvenes, porque parece ser que está mejor visto la formación universitaria cuando las 2 opciones son muy válidas. Y precisamente esta semana en la prensa salía el dato de que ha subido un 35% la formación profesional escogida por los jóvenes en contraposición a la formación universitaria. Y bueno, también tenemos que comentar que desde Código Joven, una entidad en Jaén que está adscrita al Instituto Andaluz de la Juventud, se ha hecho una lectura de lo que piensan los jóvenes de hoy en día, que vamos a mostrarles unas imágenes para que puedan comentar durante el debate sobre esa visión que tienen nuestros jóvenes en Andalucía. Vamos a esperar a ver esas imágenes en las pantallas, pero el dato que se acaba de plantear, y como sociólogo, ¿está todavía socialmente mucho mejor visto ser universitario que tener una buena formación? ¿Es cierto eso de que si sabes hacer algo realmente con las manos tienes más capacidad de encontrar empleo o no? Por ejemplo, tenemos aquí algunos de esos datos, no sé si lo estáis viendo ustedes también en la pantalla de detrás. Formación y sistema educativo, con formación profesional, con bachillerato y con los estudios universitarios, aumenta el porcentaje de jóvenes con esos estudios universitarios porque se tiende a pensar que con un título en la mano evidentemente tienes más posibilidades de encontrar empleo, pero lo real y los datos que nos estamos encontrando son que es así, que evidentemente al final los estudios universitarios se convierten en un colchón contra el desempleo. ¿Sí o no? Pregunta. Sí. Bueno, yo empezar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Pepe.
Y la frase que ha dicho, que viene a colación a lo que comentabas, ¿no? Que en la universidad se aprende a aprender, es básica para explicar, por ejemplo, cómo los sobreeducados serían universitarios que no trabajan de universitarios, no trabajan en profesiones que necesiten el título universitario. Imaginemos un universitario que trabaja en una cadena de montaje. Yo tengo amigos así, universitarios. Cuando miras las estadísticas, ves que estas personas acaban cobrando más dinero que las personas con las que empezaron. Yo le pediría, perdóneme que te interrumpa, a que nos está viendo desde su casa, de verdad que para nosotros es fundamental sentirnos que estáis escuchándonos. ¿Quién ha ido a un empleo y le han dicho, lo digo en persona, yo, 2 carreras, doctorado, y te dicen, no pongas en tu currículum toda esa formación porque si no, no vas a ser el perfil que te pueden poner para tener un sueldo? Necesito, por favor, que Chantal de la Cruz está loca por poderlo contar aquí en nuestra mesa. ¿Quién se ha encontrado con esa situación? Y te devuelvo la palabra, perdóname, lo que estabas comentando. No, pero es cierto, se une también, sí. Una cosa es, en el mercado laboral, que hay muchos títulos que están sobrevaluados, hay demasiados títulos de ciertas carreras para el mercado laboral que tenemos, pero otra cosa es que esas personas no encuentren trabajo, no de lo suyo, es posible, pero aunque no sea de lo suyo, van a tener unas perspectivas de movilidad dentro de su trabajo mayores que las personas que no han estudiado una carrera universitaria. Yo también animo mucho a estudiar a la universidad. Y luego, completando también lo que decías, no solo son personas más críticas las personas universitarias, sin menos valorar otro tipo de perfiles, pero una cosa muy interesante es también una pregunta típica en España, que se hacen encuestas en España, que es si usted apoya la democracia o estaría dispuesto a apoyar regímenes militares totalitarios. Me da miedo la contestación que vas a dar. Entre los universitarios, el porcentaje de apoyo a la universidad excede el de apoyo a la democracia, supera el 99%. La media española es el 80%. Un universitario, cuando acaba la carrera, acaba pensando que un 99% de ellos acaba pensando que la democracia es el mejor sistema de gobierno que tenemos en España. José. Por supuesto, es un dato positivo y dice mucho. Lo que yo también preguntaría hoy a los universitarios que están terminando sus carreras, a los universitarios que llevan años buscando su primer trabajo, sus primeras prácticas, ¿qué opinan de la democracia que tenemos ahora? De esta democracia que supuestamente tiene que garantizarles un empleo digno, una casa, una vivienda. Efectivamente, la universidad te da una formación completa, universal, como dice la propia palabra. Y efectivamente es un colchón contra el desempleo. Quizá por eso muchos de los jóvenes que sepan son universitarios y encuentran ofertas laborales en fin, en condiciones, ¿no? Los médicos, los enfermeros son un colectivo que no solamente en esta crisis, mucho antes de que estuviéramos hablando de la crisis, sabemos de muchos enfermeros que se tenían que ir fuera porque pagan sueldos mucho mejores de lo que se pagaba en España y en Andalucía. Sí, efectivamente es así. La universidad te garantiza digamos, un riesgo de paro menor. Hoy por hoy yo creo que el problema que tenemos es que el mercado laboral que tenemos no absorbe toda la demanda universitaria. Y un universitario, un joven, no puede planificar su futuro pensando si vamos a tener una crisis dentro de 10 años, si vamos a tener una mejora económica en 15. Un universitario tiene que estudiar, o un joven tiene que estudiar lo que le llama, lo que le apetece, quizá pensar un poco en su futuro, pero las cosas cambian. Todos hemos estudiado carreras que nos decían que no tenía ningún futuro en algún momento, o cuando decían que informática era el futuro. En fin, todos conocemos estos mitos que después se demuestran que son falsos. Nos hemos encontrado con la crisis. La universidad es una posibilidad, la formación profesional, por supuesto, también nos decían que la formación profesional nos garantizaba una mayor empleabilidad en los jóvenes, pero el problema es que no estamos en una sociedad normal, no estamos en un momento normal, quizá volvamos, pero lo que tenemos hoy para universitarios y para no universitarios es una sociedad que da muy poco empleo, que da un empleo precario, en unas condiciones lamentables en la mayoría de los casos, y una clase política que es la que tiene que dar soluciones, en teoría, que no las está dando, que está fallando, y una sociedad que empieza poco a poco, esos jóvenes precisamente, a despertarse y a movilizarse para reclamar que alguien haga algo, y deberían hacerlo, porque todos sabemos que cuando el poder no da la respuesta... Esa es una pregunta que tendremos que lanzar a la mesa. ¿De verdad se están movilizando los jóvenes? Chantal de la Cruz, cuéntanos.
Bueno, pues las redes sociales tienen una opinión bastante fuerte y, por ejemplo, Carmen, que no sirvan los jóvenes como conejillos de indias a esta política cortoplacista. Y Pilar, por otro lado, por 4 ladrones y aprovechados que se han cortado los fondos de formación para el desempleo, ¿qué tienen que decir los sindicatos? La opinión está clara. Directamente a ti. Bueno, pues en el tema de la formación, efectivamente, bueno, no se está produciendo una eliminación en principio de la formación. Efectivamente, en la formación. Tú vas ahora mismo a pedir cursos de formación a UGT y comisiones obreras y el grifo está cerrado. No porque sea UGT y comisiones obreras, es decir, la formación está paralizada en todos los niveles, en el nivel de la formación continua, formación no reglada, ¿no? Pero no es un elemento coyuntural, un elemento de situación económica, lógicamente, ¿no? Pero no solamente nos tenemos que dar en ese tipo de formación, es que la formación a nivel reglado, en la formación que estabais comentando, tanto en la parte de formación profesional, también tiene una serie de carencias que a las que deben de ponerse solución. Recientemente hemos conocido datos de gente que ha querido entrar a la formación profesional de nuevo porque han quedado excluidos del mercado laboral y no han podido. En Andalucía estamos hablando de 42.000 personas que han querido acceder y no han podido. Es decir, es un elemento que va más allá de la situación en este punto concreto en el que de situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no? Hay que dar una solución general y una solución que venga para desarrollarse a un futuro, pero que es una situación en la que nos encontramos en este momento por una situación de crisis muy puntual, pero que no es un elemento que venga a quedar, que tenga que quedar en esa situación concreta, ¿no? Creo que no me estoy explicando sí, nos estamos muy entendiendo, bien. pero lo cierto es que si un chaval ha terminado bachiller y ha intentado estar hasta en septiembre para sacar 2 asignaturas que le habían quedado y no ha conseguido sacarlas, en septiembre casi tiene todos los cauces formativos, un chico con 20 años cerrados. Y el único de los pocos cauces que tenía era los sindicatos. Y la formación en los sindicatos ahora mismo también está cerrada. Es decir, te puedes encontrar con chavales de 20, 21 años que no pueden terminar el bachiller porque no hay becas ya porque tiene las asignaturas pendientes. No te dan posibilidad de meterte en la formación reglada. No tienes acceso a empleo de aprendices. Y te encuentras que dicen los ninis, y yo digo aquí, los ninis existen, evidentemente existirán, sí, no, es una de las preguntas que hago. Quiero lanzar un vídeo, hemos sacado a nuestra compañera María Eugenia Jiménez también a la calle y vamos a escucharla porque la calle, el pulso de la calle, da muchas claves para la mesa. La juventud andaluza es la protagonista del debate tal y como demanda la actualidad informativa. Hoy prestamos especial atención a este colectivo y a sus necesidades, ya que como futuro son la base del cambio y un futuro mejor depende de ellos. Hoy queremos darle voz a la juventud andaluza. Es posible que en vez de votar un partido podamos votar ideas, podamos votar cambios importantes que nos afectan a todos, o tenemos que dejar en manos de los que mandan todo y hagan lo que quieran. Es buena ese planteamiento, Pepe. ¿Podemos votar ideas y no partidos? Sería lo ideal. Lo importante es que los partidos fueran capaces de articular ideas importantes y, sobre todo, lo fundamental en estos momentos es de llegar a grandes consensos sobre temas importantes. La educación es uno, el futuro de la juventud es otro. Hemos en este país llegado a consensos que parecían absolutamente imposibles y a pactos muy duraderos. La Constitución es un pacto duradero, la transición también lo fue. Nuestro sistema sanitario, que es uno de los mejores del mundo, por no decir uno de los mejores sistemas públicos sanitarios, pues igual se podían conseguir y articular grandes pactos de Estado en torno a esas grandes ideas. Es decir, cuáles son los 2 pilares, como dice mi rector, del Estado de la equidad: la sanidad y la educación. ¿Y cuál es el futuro del país? La juventud. Pues estos son los elementos sobre los cuales habría que... Siempre que hay un problema tan amplio, ¿no?, como el problema de la juventud, el problema de la educación o de la sanidad, se pone sobre la mesa el pacto, el consenso. Sí, está muy bien, el pacto y el consenso están muy bien, pero tal y como preguntaba este joven, ¿se puede votar ideas? ¿Se podría votar ideas? Yo preferiría votar a partidos, poder votar a partidos que cumplan con las ideas y con las promesas que tienen, porque aquí gobernó un partido socialista de este país que se saltó su programa a la torera y ahora gobierna un partido popular que todos sabemos lo que está haciendo con el programa electoral. Los pactos, el consenso,
todo eso está muy bien, pero lo que estaría bien sobre todo es que un partido antes de unas elecciones te dijera lo que quiere hacer, que lo tuviera claro. No hay que recurrir a expertos, esto que nos estamos acostumbrando de tirar de expertos, tirar de consensos, de pactos, ¿no? Tenga usted las ideas claras cuando se presenta a unas elecciones y cumpla con su programa. Usted tiene que tener un programa, una oferta a la sociedad. La sociedad se la respalda, cúmplala. En educación, este gobierno o el anterior tenía su proyecto, adelante con él. Los consensos están muy bien, los consensos dan para muchas charlas y son unas palabras muy grandes, muy bonitas, llenan la boca, sí, pacto de Estado, pero la realidad es que hay un problema sobre la mesa y que los partidos tienen que solucionarlo, las instituciones, y no tienen que esperar a que el partido de la oposición le secunde para hacer un gran pacto que al final es algo, la mayoría de las veces, vacío. Mira, José, solo un dato. En este país, en nuestro país, ha habido más leyes de educación que presidentes de gobierno. Eso es un dato. Y eso está en la mesa para decir que al final, y me gustaría la opinión también del sociólogo, de que seamos, a pesar de toda la formación, analfabetos funcionales muchas veces en cosas tan básicas como escribir sin faltas de ortografía. Pepe, profesor de la Universidad de Periodismo, cada uno de ustedes en vuestros ámbitos, muchas carreras universitarias. La gente joven, y yo voy a meter baza porque estamos aquí todos en plan Mulay, la gente joven hay veces que no tiene espíritu de sacrificio, hay veces que no ha entendido el concepto de leer y entender. Leer y entender, todo el mundo sabe leer, pero yo muchas veces pregunto, a un chaval con 19 o 20 años que está en una carrera ya, le das un texto y entiende de verdad los conceptos complejos que se pueden dar. Os pregunto, ¿eso tiene que ver también con que hayamos tenido tantas leyes educativas más que presidente? Yo diría una cosa, y es que ha habido muchas leyes y parece que no funcionan, ¿no? Porque uno de los síntomas de que no funcionan, entre comillas, es que hay muchas y se pretende hacer una nueva porque se entiende que la anterior no funciona. Yo pongo un dato encima sobre la mesa también, y es ¿cuánto gasta España en educación? Entonces, el porcentaje del PIB que gasta España en educación es el 5%. Es el mismo que gasta Malasia. 5,1% datos de 2011 del Banco Mundial. 5,1% creo que es Rumanía. 4,9% Etiopía. Entonces, estos son los países con los que nos deberíamos comparar. Nos queremos comparar con Francia. Francia invierte casi un 8% del PIB en educación. El Reino Unido un 6,5%. Claro, 2 puntos porcentuales más significan 20.000 millones de euros más. Esas son las grandes herramientas para hacer cambiar los informes PISA, que nos parecen siempre tan agresivos o tan malos, que hablan tan mal de nuestra juventud. Yo lo resumiría en un titular también periodístico. Usted quiere mejor educación, páguela. ¿No la quiere pagar o no la puede pagar? No la pague, pero no se queje. Hay muchas variables que van a explicar el bajo rendimiento PISA de los españoles, pero la renta per cápita es la que explica, por ejemplo, que Navarra, que tanto conocemos Pepe y yo, sea una de las 3 comunidades autónomas con mejores resultados. PIB per cápita, lo dicen los informes PISA. Creo que más del 90% se explica por ello. Nos metemos con otro debate en la mesa. José Manuel es una máquina de dar titulares. Si la mejora de la educación tiene que estar exclusivamente vinculada con el dinero, se entiende entonces que la educación privada, que está en auge, te garantiza mucho más éxito. Y también es conocido que hay muchos colegios, institutos y universidades privadas que de alguna manera compran el notable de la persona. Para nada. Bueno. Espérate 2 segundos, Chantal de la Cruz, cuéntanos. Bueno, pues nosotros continuamos dando titulares también desde las redes sociales y Carmen, por ejemplo, dice menos educación teórica y más medidas que garanticen los derechos y oportunidades de los jóvenes. Y Pilar, por otro lado, dice, yo de mayor quiero ser joven de nuevo. No podemos permitir que nuestros jóvenes crezcan con el desencanto como compañero. Ahí lo dejamos. Vuelvo a retomarlo. Yo me quedo con lo que ha dicho. Yo de mayor, lo que no quiero es ser mayor. Tú serás un eterno joven siempre, Pepe. Muchas gracias. Yo no sé qué hago yo aquí en esta mesa tan joven, ¿eh? Cuando estoy a 6 meses de la tarjeta dorada de Renfe. Pero bueno, encantado de estar con todos vosotros. Coincido con lo que decía el profesor de Navarra. Evidentemente, estoy repasando los datos de gastos en I+D sobre el PIB. Y está Navarra 7 décimas por encima de la media nacional y 9 por encima de Andalucía. Pero
El tema que hemos hablado antes de la educación, a mí los informes PISA los tomo como lo que es, como un dato, pero no es un dato definitivo, no es un dato absoluto, no es un valor, depende de los parámetros que utilice. Es verdad que el informe de PISA se basa especialmente en dos factores o en dos asignaturas o en dos materias instrumentales, como pueden ser la lengua y las matemáticas. Pero hay otros elementos, hay otras habilidades, otras competencias, otros conocimientos que terminan de conformar y de formar a la persona, al estudiante, al joven. Luego tiene que ver el resultado, cómo esas personas cuando salen al mercado, cómo compiten. Y creo que en esas condiciones no estamos tan mal. Solo sería cuestión de reformar el sistema educativo y copiar el modelo finlandés. El niño hasta los 6, por ejemplo, el niño hasta los 6 años solo se divierte, no hace ninguna actividad de alguna manera reglada. Desde los 6 a los 9 solo o insistimos en matemáticas y en lengua, ni siquiera segundo idioma. Los fineses o los finlandeses tienen un nivel de segundo idioma bastante más bajo que sus vecinos, pero se dedican durante esos años y a partir de los 9 años, pues entonces vienen otro tipo de materias. Evidentemente dan unos resultados más altos, pero a lo mejor en otro tipo de cuestiones no tienen las capacidades, las habilidades y las competencias que tiene un estudiante, un alumno español. Nuestro sociólogo está diciendo que le encanta la idea. Nos vamos a hacer de momento un alto en el camino, unos minutitos de publicidad y retomamos porque tenemos las opiniones de algunas personas que quieren lanzaros algunas preguntas a la mesa. En las redes sociales os veo paradito. Necesito que alguien de verdad ponga encima de esta mesa cuál es su situación, si se considera un nini, si se considera una víctima, si se considera generación desperdiciada después de todo lo que he apostado. Vuestra opinión también es importante. Un alto en el camino y volvemos.